Bueno, hemos repasado en la anterior clase los ciclos endógeno y exógeno del metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Entonces ahora tendríamos que ver las dislipidemias. Una dislipidemia es una alteración de los lípidos que hay en sangre, ¿ok? Y para hablar de dislipidemias hay que hablar primero de lo que es normal en sangre, cuál es la concentración de colesterol, de triglicéridos normal. Esta tablita asume los valores de referencia, los valores normales, deseables, altos, muy altos del perfil lipídico. El colesterol total, lo deseable, lo ideal es que una persona tenga menos de 200 miligramos sobre decilitro. Hay personas con enfermedades de base metabólicas, por ejemplo, una diabetes mellitus. Entonces, en estos pacientes es aceptable, si quieren, limítrofe alto, que sea hasta 239 miligramos sobre decilitro. Pero por encima de 240 ya es alto para cualquier tipo de persona. Si hablamos de la fracción LDL colesterol, que es la fracción aterogénica, lo óptimo es que sea menor a 100 miligramos sobre decilitro. Tiene los límites bajo, alto, de 100 a 129 y de 130 a 159. Ya es alto, se considera muy alto cuando está por encima de 160 y muy alto por encima de 190. La fracción no aterogénica, más bien la fracción buena del colesterol HDL, tiene un rango normal entre 40 a 60 miligramos sobre decilitro. Menor a 40 se considera bajo. Y es lo malo en la HDL, para la HDL es que esté baja. Mientras más alta esté, es mejor, ¿no? Por encima de 60 se habla de alto, pero también hay que tomar en cuenta que, ¿qué pasa si una persona tiene un colesterol total muy alto? Por ejemplo, 300. Entonces, sería muy bueno que su HDL sea más alta también. Eso impide que esta persona tenga un alto riesgo de una enfermedad coronaria. Y los triglicéridos, el valor normal, menor a 150 a 199 está levemente elevado, y ya por encima de 200 elevado, por encima de 500 muy elevado. Estábamos hablando en esos casos ya de un suero extremadamente lipémico. Bueno, entonces esta escala es lo mismo, los mismos valores de referencia. Ahora hablemos de las dislipidemias. Sus sinónimos son hiperlipidemia porque siempre cursan con aumento de la concentración de lípidos en sangre. O también se llaman hiperlipoproteinemias, porque si los lípidos están elevados, eso quiere decir que también las lipoproteínas están elevadas, pues ya hemos visto que dentro de las lipoproteínas están los lípidos, ¿no? Esa palabra dislipidemia significa anomalías, alteración de los lípidos en sangre. ¿Qué lípidos? Triglicéridos, colesterol, ¿no? Entonces puede haber hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias o ambos. La clasificación de las dislipidemias, de acuerdo al factor que las produce, primero están las dislipidemias primarias, que tienen factor genético, se pueden heredar ese tipo de dislipidemias. Y las secundarias, que suelen aparecer por factores ambientales, factores externos como el estilo de vida, el tipo de alimentación, el ejercicio que se haga, el consumo excesivo tal vez de alcohol, de grasas saturadas, trans, el consumo excesivo de glucosa. Y las dislipidemias mixtas, estas tienen factor genético, pero no se manifiestan salvo que también eh, haya un apoyo del factor externo. Las dislipidemias mixtas son dislipidemias que, a pesar de que hay factor genético, no se manifestarían si es que no, los factores genéticos o los factores externos no lo permiten. No son personas que tienen la probabilidad, pero si se cuidan nunca van a desarrollar una dislipidemia. Causas comunes de las dislipidemias secundarias y mixtas, como les decía, el consumo de alcohol excesivo, estamos hablando de alcohólicos, el consumo excesivo de las grasas consideradas malas, que son las grasas saturadas, y las grasas trans, que son altamente aterogénicas. El sobrepeso, la obesidad, porque el tejido adiposo
aumenta la resistencia a la insulina, ¿verdad? Sabemos, y eso también puede a la larga cursar con una dislipidemia. Y el consumo excesivo de azúcar que puede terminar en una diabetes mellitus. Las dislipidemias, según el tipo de lipoproteína o de lípido que esté elevada, se clasifican en 5 clases, del 1 al 5. La clase 2 tiene 2 variantes, la 2A y la 2B. Esta es la clasificación de Fredrickson. Por ejemplo, la 1, aquí nos dice que la lipoproteína está aumentada, son los kilomicrones. Los kilomicrones son ricos en triglicéridos, recuerden eso, su principal componente son los triglicéridos de la dieta. Entonces, ¿qué lípidos estarán aumentados en sangre en esta dislipidemia? Pues los triglicéridos. Tenemos la dislipidemia tipo 2A, esta tiene un factor genético, están elevadas las lipoproteínas LDL o el LDL colesterol. Las LDL tienen bastante colesterol, entonces lípido aumentado en sangre es el colesterol. La 2B, elevadas LDL y VLDL, ambas tienen colesterol, por lo tanto en sangre está elevado el colesterol. Pero las VLDL, no nos olvidemos, también tienen triglicéridos, entonces puede ser que los triglicéridos también estén elevados. En la tipo 3 están elevados las VLDL y los residuos de kilomicrones. ¿Qué triglicéridos están elevados? Ambos tienen triglicéridos, entonces estarán elevados los triglicéridos. Y las VLDL también tienen colesterol, entonces estará elevado el colesterol. En la tipo 4 están elevadas las VLDL, pero acá solamente se suelen elevar los triglicéridos a expensas de los triglicéridos que contienen las VLDL. Y en la tipo 5 están elevados los kilomicrones verdaderos y VLDL. Entonces los lípidos incrementados, triglicéridos, porque ambos tienen triglicéridos, y el colesterol, porque la VLDL tiene colesterol. Ahora vamos a hablar de cada uno. La clase 1, la hiperquilomicronemia, también se llama porque hay exceso de kilomicrones. Es rara esta enfermedad, apenas una por cada 10.000 personas. ¿Por qué es rara? Porque es un tipo de dislipidemia primaria, entonces ahí interviene la genética. La causa es una alteración en la hidrólisis que deberían sufrir los triglicéridos de los kilomicrones mientras atraviesan los capilares sanguíneos. Sabemos que en la pared de los capilares hay una proteína o una enzima que se llama lipoproteína lipasa, este LPL. Si este LPL se produce en escasez, entonces no va a haber quien hidrolice a los triglicéridos de los kilomicrones y estos se elevan. O también puede ser la carencia del activador de la LPL, que es la apolipoproteína de tipo C2. Es una apolipoproteína presente en los kilomicrones. Entonces, la consecuencia, concentración alta de triglicéridos, que puede llegar hasta 1000 miligramos sobre decilitro, son sueros lechosos, parecidos a la leche. Las LDL en este caso suelen estar reducidas hasta en un 20% de lo normal y hay mayor colesterol en las VLDL que en las LDL. La sintomatología. Suelen aparecer síntomas cutáneos en las personas, sobre todo a nivel de los párpados y de las extremidades. Presentan las personas un dolor abdominal después de las comidas altas en grasas y se suele confundir a veces con problemas de vesícula. Tienen episodios recurrentes de pancreatitis, es decir, inflamación del páncreas. Y no, este tipo de hiperlipoproteinemia no deriva en una arteriosclerosis grave, no es aterogénica. El único tratamiento para esta enfermedad es cambios en la dieta, evitar el consumo excesivo de grasas, de triglicéridos, porque aquí los que están elevados son los kilomicrones y ellos llevan los triglicéridos de la dieta. Entonces hay que evitar darles que llevar a los kilomicrones. Estos son los síntomas que aparecen, las erupciones en la piel de los párpados, de las extremidades. Luego la dislipidemia tipo 2 o hiperlipoproteinemia tipo 2 se llama también hipercolesterolemia y vamos a diferenciar la 2A y la 2B.
La primera es la hipercolesterolemia familiar, la 2A, factor genético. Y la 2B es un tipo de dislipidemia secundaria. Las causas pueden ser múltiples, pero son todas factores externos. La causa para la tipo 2A es la ausencia de receptores para la apolipoproteína B100 de las LDL. Las LDL, gracias a esta ApoB100 que tienen, se pueden unir a tejidos extrahepáticos para pasarles, transferirles el colesterol, o también se une al hígado para ser endocitada. Y para los factores para la tipo 2B, aumento de peso, obesidad, diabetes, alimentación muy rica en grasas saturadas o trans, y la presencia obviamente de un factor genético predisponente. Consecuencia, elevación de las LDL. Y en menor medida se pueden elevar también las VLDL. La sintomatología, hay un importante factor de riesgo para aterosclerosis. Este tipo de dislipoproteinemia es aterogénica. Puede causar una enfermedad coronaria. Está elevado, ¿qué está elevado? El colesterol. La tipo 3, la hiperlipoproteinemia, también se llama disbetalipoproteinemia. Es rara, apenas 1% de la población tiene esta enfermedad que es genética. En los individuos que tienen disbetalipoproteinemia se sintetiza una ApoE, una apolipoproteína E variante a la normal. La vamos a llamar la ApoE2, ¿no? Esta ApoE2 es similar a la apolipoproteína E de las lipoproteínas, pero a diferencia de la normal, esta no se puede unir a los receptores que tienen los hepatocitos para la ApoE. Por lo tanto, los hepatocitos no pueden captar a las VLDL y a las IDL y los restos de los kilomicrones que están circulando, porque todas estas lipoproteínas llegaban al hígado y se unen a través del receptor E a los hepatocitos. Entonces, la sintomatología, hay una fagocitosis por parte de los macrófagos de las partículas residuales, de kilomicrones, de LDLs, y esto produce también la formación de los santomas en extremidades, en los codos, en las nalgas. Hay probabilidades de arteriosclerosis con esta enfermedad y sobre todo en arterias periféricas. Hay un elevado riesgo de cardiopatías. Y el tratamiento, pues otra vez, es una alimentación pobre en grasas, porque acá se estarían elevando las lipoproteínas que son ricas en triglicéridos. Hay que disminuir el aporte de triglicéridos exógenos. La clase 4 también se llama hipertrigliceridemia. Prevalencia frecuente porque no es genética secundaria. La causa, personas obesas, personas con diabetes mellitus tipo 2, personas alcohólicas, mujeres que están tomando por un tiempo prolongado anticonceptivos a base de progesterona, y también el consumo excesivo en la dieta de carbohidratos, especialmente azúcares simples. Consecuencia, ¿quiénes se elevan? Las VLDL, y por lo tanto los triglicéridos están muy elevados en la sangre. La sintomatología, solamente el riesgo de aterosclerosis, que es elevado, ¿no? En este tipo de hiperlipoproteinemia. Luego tenemos la tipo 5. La 5 es multifactorial también. Hay factores poligenéticos que están involucrados. Por ejemplo, hay factores que disminuyen la acción de la lipoproteína lipasa. Pero también hay factores externos, diabetes mellitus, alcoholismo, obesidad, insuficiencia renal, enfermedades de base, ¿verdad? Que es lo que produce una elevación de kilomicrones y de VLDL. Entonces va a estar elevado triglicéridos y colesterol. Aquí vemos igual un cuadro que compara los 5 tipos de dislipidemia. La única que no tiene un nombre común es la tipo 5. Vemos el tipo de lípido que está más elevado en una y en otra, la lipoproteína elevada,
y su incidencia. Las que son genéticas son más raras que las que son secundarias. Ahora, estas dislipidemias se pueden tratar desde dos puntos de vista. Uno es el tratamiento no farmacológico, que depende de la alimentación, de hacer cambios en la alimentación. Y otra es usando fármacos, ¿no? La mayoría de las dislipidemias responden al tratamiento dietético, es decir, haciendo cambios en la dieta se pueden controlar los niveles de colesterol y de triglicéridos. Las hipertrigliceridemias, por ejemplo, la tipo 1, la tipo 4, responden mejor que las hipercolesterolemias. Es más difícil controlar el colesterol solamente por la dieta porque el aporte endógeno es muy similar al exógeno. En cambio, si hablamos de triglicéridos, el aporte exógeno supera con mucho el aporte endógeno. Bueno, en casos de hipertrigliceridemias hay que producir una reducción de la ingesta de calorías por día en la dieta. Hay que evitar el consumo de alcohol y de azúcares simples y hay que aumentar el consumo de aceites de pescado que tienen ácidos grasos buenos, los omega 6, omega 9, omega 3, que van a más bien coadyuvar con los procesos ateroscleróticos. Y la hipercolesterolemia. ¿Con qué se trata? Pues sí, en la dieta hay que consumir menos colesterol, tratar de consumir menos colesterol, pero eso a veces no es suficiente, ¿no? Hay que tratar de bajar el consumo de grasa saturada y consumir más grasas insaturadas. Los ácidos grasos insaturados están en el pescado, en los frutos secos y con mayor consumo también de fibra alimentaria. La fibra alimentaria ayuda a regular los niveles que se absorben de colesterol. Bueno, y también los médicos recomiendan el consumo de vitaminas y productos fitoquímicos antioxidantes, ¿no? Vitamina C, por ejemplo, todo lo que impida la oxidación de los ácidos grasos que se puedan transformar en ácidos grasos trans. Ahora, si no funciona la alimentación, entonces hay que aplicar un tratamiento farmacológico. Se usan estos 4 grupos de medicamentos. Están las estatinas, por ejemplo, como la lovastatina. ¿Qué hacen las estatinas? Ellas inhiben a una coenzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima reductasa, una enzima. Esta enzima interviene en la producción o en la esterificación del colesterol para generar la esterificación y desesterificación del colesterol, ¿no? ¿Para qué se usa? Para las hipercolesterolemias. Otro grupo de medicamentos son las enzimas fijadoras de ácidos biliares. Actúan a nivel del intestino, impiden la recirculación de los ácidos biliares. También actúan contra la hipercolesterolemia. La niacina reduce la lipólisis del tejido adiposo y por lo tanto también va a disminuir la producción de VLDL. Se utilizan las hiperlipoproteinemias tipo 2 y tipo 4. Y los fibratos que aumentan la actividad de la lipoproteína lipasa. Esto está aconsejado para los casos de hipertrigliceridemias. Aquí un ejemplo del mecanismo de acción, por ejemplo, de la colestiramina. ¿Qué hace la colestiramina? Está dentro de las enzimas fijadoras de ácidos biliares, ¿verdad? La colestiramina. Miren, lo normal es lo que sucede aquí arriba. El hígado produce colesterol, tiene una secreción endógena de colesterol, aparte que también proviene un poco de la dieta, hay un regreso en las LDL de cierta cantidad de colesterol, ¿verdad? El hígado lo empaqueta en VLDL, pero siempre vuelve un poco en forma de LDL. El colesterol también es enviado hacia el intestino junto con los ácidos o jugos biliares. Pero hay una descirculación entre el intestino y el hígado. El colesterol no se pierde, sino que vuelve al hígado. Solamente ha ido al intestino para ayudar a la absorción de nuevos lípidos. Ahora, la colestiramina lo que hace es que
colesterol se vaya por las heces, no vuelva a circular al hígado. Entonces, al perder parte del colesterol, de su reserva de colesterol, el hígado va a aceptar más cantidad de parte de las LDL. ¿Y cómo hace eso? Aumentan los receptores para las LDL, para la ApoB100. Las estatinas, ¿cómo actúan? Ellas van a bloquear la síntesis de colesterol en tejidos extrahepáticos. No sabemos, el colesterol empaqueta su colesterol en forma de VLDL junto con triglicéridos. Parte de los ácidos grasos se van quedando en los distintos tejidos. Las LDL también llevan colesterol a los distintos tejidos. Otra parte vuelve al hígado. El tejido extrahepático impide que el colesterol se pueda producir de forma endógena y también se impide que se pueda esterificar. Entonces, las estatinas sirven para los pacientes que tienen altas concentraciones de colesterol en su organismo. Ahora, otros medicamentos, por ejemplo, está el Orlistat. El Orlistat inhibe la absorción de triglicéridos a nivel del intestino, porque inhibe a la lipasa pancreática, que es la principal enzima que actúa en el metabolismo de los triglicéridos de la dieta. Es incluso un medicamento que se utiliza con fines de disminución de peso. Y tenemos el mipomerceno. El mipomerceno hace que se sinteticen menos proteínas apolipoproteínas plasmáticas, disminuye la cantidad de ApoB100 y por lo tanto va a disminuir la cantidad de las lipoproteínas consideradas malas, que son las VLDL y LDL. Estos son nuevos medicamentos que ya están en el mercado para, de cierta forma, controlar las dislipidemias. Ahora, ¿para qué se tienen que controlar las dislipidemias? ¿Por qué no podemos dejar que el colesterol, los triglicéridos estén elevados? Porque el no controlar una dislipidemia puede conducir a un proceso de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Como dice acá, es una enfermedad de arterias grandes, por ejemplo, las coronarias, que puede producir cardiopatía coronaria cuando no le llega sangre al corazón, puede producir un infarto agudo de miocardio, gangrena cuando no le llega sangre a algún tejido, accidente cerebrovascular o embolia cuando falta la irrigación hacia el cerebro, y lo que se conoce como demencia senil, ¿no? Los abuelitos pierden la memoria, a veces se desubican. ¿Por qué? Porque continuamente están sufriendo estos eventos. Son como microinfartos que les pasa a nivel del sistema nervioso central y muchas veces por un proceso aterosclerótico. La lesión característica de la aterosclerosis es la formación de una placa ateromatosa en la capa íntima de la pared arterial. ¿Qué son estas placas ateromatosa? Tienen un núcleo de ésteres de colesterol, es decir, ha empezado con el depósito de ésteres de colesterol y luego esto ha iniciado un proceso inflamatorio. Se fibrosa la zona, a veces se calcifica, incluso es una inflamación crónica de la íntima de la pared arterial. ¿Cómo se forma la placa ateromatosa? Comienza con la acumulación de ésteres de colesterol en los macrófagos subendoteliales, ¿no? De la capa arterial. Estos van a fagocitar este colesterol mediante sus receptores scavengers, se llaman basureros. Ahora, esta célula con depósitos de lípidos se llama célula espumosa. Cuando mueren, deja estos lípidos en el espacio extracelular y eso inicia la reacción inflamatoria, porque no es un material que normalmente debería estar en ese tejido. Entonces el sistema inmune responde como si fuera algún agente extraño. Aquí tenemos un macrófago tisular de la pared de la íntima de las arterias que fagocita ésteres de colesterol. Entonces se va llenando de ésteres de colesterol, esta se llama célula espumosa por la apariencia que tiene, y cuando muere este macrófago deja en libertad todos los lípidos en el espacio extracelular. Eso es lo que inicia el proceso inflamatorio. Porque esos lípidos que han quedado en el espacio extracelular son muy difíciles de metabolizar. Le da un estímulo proinflamatorio a las células circundantes
y a las células del sistema inmune. Entonces secretan citoquinas, se secretan factores de crecimiento, hay aumento de las células endoteliales, células musculares, de la pared de las arterias, y hace que esa íntima cada vez se vaya engrosando más y más, bloqueando así la luz de la pared, la luz arterial. ¿Sí? Miren, era una pared delgadita, pero empezó con la fagocitosis por parte de los macrófagos de ésteres de colesterol para transformarse en células espumosas, luego mueren y dejan su material ahí al espacio extracelular y eso genera la respuesta inmune. Es un proceso inflamatorio inmune. Y va a hacer que se engrose esa pared con la formación de la placa ateromatosa. Lo mismo podemos ver acá, ¿verdad? Cómo inicia por la fagocitosis por parte de los macrófagos de lípidos, se vuelven células espumosas, luego liberan su contenido una vez que mueren y eso genera la respuesta inflamatoria. Ese bloqueo en la luz arterial puede ser parcial, es decir, aún puede estar pasando un poco de sangre, o puede ser total. En el momento en que sucede este bloqueo total, el tejido que debería recibir sangre sufre un proceso de infarto. Bueno, para eso hay que prevenir, ya sea con tratamiento farmacológico o no farmacológico, las dislipidemias. Ahora vamos a hablar de los métodos y las técnicas que usamos en laboratorio para la determinación del perfil lipídico y vamos a hablar de algunas otras pruebitas más. ¿Qué es un perfil lipídico? Bueno, perfil, cuando decimos nosotros perfil, nos referimos a que es un examen de laboratorio que tiene varios parámetros. En este caso tiene colesterol total, tiene triglicéridos, HDL, LDL, VLDL, ¿no? Y también podemos determinar mediante cálculo los índices de riesgo cardíaco, ¿no? A partir de los otros parámetros. Requisitos para el paciente: un ayuno de 9 a 12 horas. Es un ayuno prolongado, se dice. ¿Para qué? Para evitar que de alguna forma el suero esté lipémico, ¿no? No se debe ingerir alcohol el día previo al análisis y también hay que recomendar al paciente que un día previo al análisis no aumente el consumo normal de grasas que tiene. Es decir, tampoco eliminar las grasas de su alimentación. Si consume grasas, consuma lo de siempre, pero que no exagere justamente un día antes de venir a tomarse la muestra, ¿no? Vamos a hablar primero de la determinación de colesterol total. Bueno, perfil lipídico, ¿de qué consta? Colesterol total, triglicéridos. El colesterol total, les explico, es la sumatoria del colesterol que hay en las HDL, LDL y VLDL. ¿Mm? Se determina con una reacción Trinder, el fundamento es ese, es una reacción Trinder de varias etapas. La primera es la liberación del colesterol a partir de los ésteres de colesterol y eso es una reacción de hidrólisis mediante una enzima que se llama colesterol estereasa. Entonces, el colesterol que está en forma de éster dentro de las lipoproteínas se libera, queda como colesterol libre. Ese colesterol luego se oxida junto con el colesterol que ya desde el inicio estaba libre, porque en las lipoproteínas hay ésteres de colesterol y también hay colesterol libre. Entonces, el colesterol libre el colesterol se va a oxidar, todo el colesterol se oxida mediante la colesterol oxidasa y se forma la colesten-3-1. Esta colesten-3-1 es una acetona por la oxidación de un alcohol. Y se libera también peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno en una tercera etapa se une a cromógenos, la 4-aminotipirina y el fenol, catalizados por la peroxidasa, y forma un complejo coloreado llamado quinoína. Es un color dudoso el que tiene. Esa es la determinación de colesterol. Ahora, de triglicéridos, es igual, una reacción Trinder. Reacción Trinder es todas las que acaban en quinoneimina, como ya habíamos visto de la glucosa, del ácido úrico, del colesterol y ahora de los triglicéridos.
consta de 4 etapas. En la primera hay una hidrólisis de los triglicéridos liberando glicerol y ácidos grasos. El glicerol liberado se fosfata por la donación de un grupo fosfato a partir del ATP y esta reacción es catalizada por la glicerol quinasa y se forma el glicerol 3-fosfato. Tercera etapa, el glicerol 3-fosfato se oxida, catalizado por la enzima glicerol fosfato oxidasa y forma la fosfato hidroxiacetona y hay liberación de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se vuelve a unir a cromógenos, la aminoantipirina y el clorofenol, y forma nuevamente la quinoneimina. La quinoneimina es un compuesto coloreado, dosa. La intensidad de dosa va a depender de la concentración de triglicéridos. La técnica para ambos, para colesterol y triglicéridos, es la misma que para glucosa. Estoy diciendo que es 1 ml de activo más 10 microlitros de la muestra, y en el tubo de la muestra, 10 microlitros del estándar en el tubo del estándar, y se mezcla en Vortex por unos segundos, se deja incubar 5 minutos a 37 grados y se lee a 505 nanómetros de longitud de banda. Para hallar el valor final del colesterol y triglicéridos se utiliza también la ley de Lambert-Eaton a partir de la solución estándar, ¿no? Ahora, la determinación solamente del colesterol que está en HDL, de la fracción HDL del colesterol. Este ya es un proceso más complejo, tiene 2 partes. La primera parte es una precipitación y la segunda es espectrofotometría. En la primera parte lo que se va a hacer es que todas las lipoproteínas que tienen una apolipoproteína de tipo B precipiten. ¿Quiénes tienen apolipoproteínas de tipo B? Los kilomicrones tienen la ApoB48. Las VLDL, LDL tienen ApoB100, entonces van a precipitar cuando se adiciona el suero ácido fosfotúnstico y cloruro de magnesio. Esa precipitación se da de forma natural o se puede acelerar por centrifugación durante 15 minutos a altas velocidades. Entonces, en el sobrenadante solamente va a quedar aquella lipoproteína que no tenía ApoB100. ¿Quién es? La HDL. Entonces, en una segunda etapa, hago la misma técnica que para el colesterol total, uso el mismo reactivo, pero en vez de usar suero, voy a usar sobrenadante que contiene a la HDL. Entonces ya tendría 3 parámetros, colesterol total, triglicéridos y HDL. Con esos 3 parámetros puedo calcular VLDL, LDL. Para primero, VLDL es igual a triglicéridos sobre 5, eso según la fórmula de Fred-Wolf. Hay también actualmente se manejan otras tablas con factores cercanos a 5, pero no en todos los pacientes va a ser exactamente 5. ¿De qué dependen estos factores? De la concentración de triglicéridos, del rango de triglicéridos que tengan, y también depende del colesterol no HDL, ¿no? Les voy a pasar el lunes, yo creo, una tablita donde ustedes pueden ver otros factores diferentes al 5 para determinar VLDL. Además que esta fórmula solamente se puede utilizar cuando los triglicéridos están en una concentración por debajo de 400 miligramos sobre decilitro. Si están en 400 o por encima de 400 ya no se puede usar esta fórmula. Y la LDL la calculo restando del colesterol total la fracción HDL y la VLDL que ya las tengo halladas. Y así voy a sacar la LDL. Entonces la sumatoria de las 3, LDL, HDL y VLDL, al final, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar el valor de colesterol total. Ahora, hay un método también de precipitación de la LDL, ¿no? En este el reactivo tiene sulfato de polivinilo y eso hace que precipiten la lipoproteína LDL. Luego solamente se trabaja con el sobrenadante y se hace un cálculo por diferencia porque estaríamos trabajando con la HDL y VLDL. Entonces, lo que salga menos el colesterol, o el colesterol total menos lo que salga sería la LDL. Es igual cálculo, ¿no? Entonces, como cualquier
parámetro que se obtiene por cálculo, tiene un margen de error mayor que el que se obtiene experimentalmente. A los riesgos los índices de riesgo cardíaco, esos siempre se deben obtener por fórmula en el perfil lipídico clásico. Y son dos, el índice 1 y el índice 2. El índice de riesgo cardíaco 1 también se llama índice de Castelli. Es la relación o la división entre el colesterol total sobre la HDL. Es solamente un número porque las unidades se van a anular. Lo que evalúa es la eficacia de la remoción de excedentes de colesterol en los tejidos periféricos. Tenemos un valor promedio, es decir, si está ubicado el valor de un paciente dentro de estos rangos, para hombres, para mujeres, significa que esa persona tiene la misma probabilidad que el promedio de la gente de tener una enfermedad coronaria. Pero si está aumentado dentro de estos rangos, para hombres de 5,1 a 9,6, para mujeres de 4,5 a 7,1, quiere decir que esa persona puede tener 2 veces más probabilidad de tener una enfermedad coronaria. Si está mucho más aumentado, aquí vemos los rangos, los últimos rangos, esa persona tiene 3 veces más probabilidad de tener un infarto de miocardio. Ahora, si está por debajo del rango promedio, significa que esa persona está muy bien, tiene menos probabilidad que el promedio de la gente de tener una enfermedad coronaria. Pero todo esto es solamente probabilístico. No es que una persona que tiene, por ejemplo, 11, sí o sí va a tener un infarto mañana. No. Es la probabilidad de que pueda tener una enfermedad coronaria. Y el índice de Castelli 2 relaciona la LDL sobre la HDL. Evalúa la producción de colesterol hepático versus la recogida del colesterol de la periferia. Y no debería superar tanto en hombres como mujeres 2,5. ¿No? Si está por encima de 2,5, significa que esa persona tiene más probabilidades de tener un infarto de miocardio. Ahora, otro método que no es nuevo, sino que es poco usado en nuestro medio, tal vez por la escasez de reactivos y por la falta de conocimiento de parte de los médicos, es la determinación de apolipoproteínas. O sea, directamente se puede determinar la concentración de la ApoB100 de la ApoA1, son las más importantes. Entonces, el saber cuánta ApoA1 hay, por ejemplo, yo determino cuánta ApoA1 hay, voy a hacer más o menos cuánta cantidad de HDL, que es la lipoproteína buena, va a haber. Y si determino la ApoB100, voy a saber más o menos cuántas lipoproteínas buenas, malas, como la VLDL y LDL, van a haber. Se puede hacer por métodos turbidimétricos, donde un anticuerpo reacciona con las proteínas, ya sea la ApoA1 o la ApoB100, y forman inmunocomplejos que son insolubles y que generan la turbidez. La turbidez se lee en un espectrofotómetro también. O puedo usar el método de radioinmunodifusión. Acá ustedes ven estos discos que tienen 12 pocillitos para el sembrado de las muestras. Se puede trabajar hasta con 12 muestras acá. Siembro y esa zona, ese gel que tiene, está impregnado también por anticuerpos contra la ApoA1 o la ApoB100. Y va a formar, después de 48 horas de incubación, un halo. Mientras más el halo es más amplio, más concentración de la apolipoproteína hay. Si es un halo más estrecho, entonces habrá menos concentración de apolipoproteína. Aquí vemos cómo se siembran en los discos. De hecho, yo les quería comentar acá, el año pasado yo hice una investigación que comparaba el índice de la probabilidad de riesgo cardíaco evaluada con el perfil cardíaco, con el perfil lipídico normal, clásico, y las apolipoproteínas, se comparaba. Y he encontrado que pacientes que tienen un índice de riesgo cardíaco normal, según el perfil lipídico tradicional, es decir, este índice de Castelli y el índice 2 estaban normales, según estos estudios, la persona no tenía ninguna probabilidad de tener un infarto, una probabilidad aumentada de tener un infarto, pero según la determinación de apolipoproteína B100, sí su riesgo era aumentado. Entonces,
es un apoyo la determinación de apolipoproteínas al perfil clásico. Aumenta la sensibilidad del diagnóstico por parte del médico. Bueno, ahí vamos a quedar. Con eso habríamos concluido el tema. ¿Alguna consulta, muchachos? Doctora, una pregunta. Esa prueba que acaba de mencionar de apolipoproteínas, lo siento, la prueba que acaba de mencionar que usted hizo, esa prueba se realiza usualmente en los laboratorios para determinar, digamos. No, porque te cuento que no traen reactivos. Yo he tenido que traer específicamente para mi trabajo los discos. Y yo le preguntaba a la importadora por qué no traen, y dice por qué no nos piden. Y es como un círculo, ¿no? Y los laboratorios, ¿por qué no piden a las importadoras ese reactivo? Y los laboratorios dicen que los médicos no solicitan esa prueba, solamente solicitan el perfil clásico. ¿Y qué pasa con los médicos? También he conversado con algunos endocrinólogos, no conocen la prueba, no conocen que hay la posible determinación de apolipoproteínas. Entonces solamente conocen el perfil lipídico tradicional y solo piden eso. Entonces es como un círculo, ¿no? El médico no pide, por lo tanto el laboratorio no va a pedir de activos, las importadoras no traen los de activos, al no haber de activos el laboratorio no hace, no va a informar al médico de esta prueba, es algo que por eso el trabajo, ¿no? De investigación y querer romper, y se ha visto, o sea, yo he informado con los médicos que estuve trabajando de los resultados y algunos están pidiendo, ¿no? Por lo menos en el laboratorio asistencial hacemos esa prueba. Gracias, doctora. Y doctora, hay una, o sea, recién se va a como introducir esa prueba, se está empezando a introducir, como usted dijo. Eh, en nuestro país sí, pero en otros países ya es muy usada, muy usada. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro país es fácil introducir la de radioinmunodifusión porque te compras el disco y no necesitas más de activos. Solamente el disco y los calibradores, ¿no? Que es como su control. Pero mejores resultados da la turbidimetría. Y para la turbidimetría sí necesitas de activos, y muchos de los de activos son sedados, quiere decir que solamente funcionan con determinados equipos. Y ese es el problema, ¿no? En otros países utilizan porque tienen los equipos, tienen los de activos, pero en nuestro medio está demasiado sedado y solamente nos enfocamos en hacer un perfil lipídico tradicional y ya. Entonces hay que ir también rompiendo esos esquemas. Por ejemplo, ustedes vayan a averiguar a cualquier laboratorio, cómo determinan LDL, VLDL en cualquier laboratorio. Les van a decir la fórmula que les he mostrado, la de Frontwall, y solamente utilizan el factor 5, nada más. El 2022, o sea, no hace mucho, hace 2 años, ha salido esa tabla que les voy a mostrar, donde indica que es mejor usar esos factores que son distintos al 5. Para algunos pacientes puede seguir siendo 5, pero hay muchos pacientes que ya va a ser 5,1, 5,2, 6,1, 6,8, dependiendo sus triglicéridos y dependiendo de su eh, fracción no HDL del colesterol. Entonces hay que ir actualizándonos, tal vez presentando a los médicos nuevas opciones, ¿no? Gracias, doctora. Sí, estamos muy desactualizados, Bolivia. Sí. ¿No hay ninguna consulta más? Bueno, sería todo. En la siguiente semana vamos a empezar perfil hepático. ¿Sí, muchachos? Que tengan buen fin de semana. Chao. Hasta luego, doctora.